En vivo y hoy es 13 de marzo, como decíamos al comienzo, una jornada muy especial que ya obviamente queda en la historia argentina porque hace 10 años, un 13 de marzo de 2013, era designado como papa Jorge Bergoglio, quien era el arzobispo de Buenos Aires. Y bueno, a partir de ahí obviamente es una jornada histórica para todo el país y para la Iglesia Nacional. Y fundamentalmente nosotros queríamos encarar esta efeméride con la palabra y el testimonio de quienes conocen la faceta como obispo de Bergoglio más cercana a los humildes, ¿no? Más cercana a los flagelos de la sociedad. El Papa hoy en muchas de sus prédicas hace referencia a eso, pero fundamentalmente lo llevó a cabo en su estadía aquí en Buenos Aires, o en realidad no su estadía, su rol como arzobispo de Buenos Aires. Y uno de ellos fue el apoyo a los llamados curas villeros, que hacen una labor social impresionante en las villas y que permiten en muchos casos la contención que ni siquiera el Estado lleva a cabo. Uno de los referentes de los curas villeros es el padre Toto de Bedia, quien es el responsable de la parroquia Milagros de Cacupé, allí en Villa 2124 de Barracas. Y bueno, queremos saber un poco su testimonio, también destacando siempre la labor que llevan a cabo independientemente del Papa, los curas villeros, es decir, vamos a hacer como una entrevista doble, primero vinculada a Francisco y después también contando un poco la labor del día a día. Padre Toto, buen día, bienvenido aquí a Radio Ensamble, yo soy Mateo Lascano, estoy con Facundo Solaga, ¿cómo le va? Hola Mateo y Facundo, ¿cómo les va? Todo bien, muchas gracias por atendernos, padre. Bueno, Bueno, a ver, qué implica para la iglesia, pero no la parte cupular o la parte del clero, digamos, sino la iglesia entendida como sus integrantes, como sus miembros, este 10º aniversario del pontificado de Francisco? y celebrar los 10 años del papado de Francisco es celebrar la alegría de 10 años de aire más fresco en la iglesia. Para nosotros Francisco encarna esa iglesia pobre para los pobres, que él mismo Ujú. deseó el primer día y lo que sabemos que ya existía y él la supo encarnar y hacer trascender. Claro. Eso lo llevó a cabo con palabras, con acciones, con gestos por ahí a la hora de remover viejas cuestiones conservadoras en el Vaticano, digamos, ¿dónde lo experimentaron esto de que efectivamente se haya llevado a cabo? Y muchos veníamos soñando una iglesia más cercana, más privilegiando a los pobres, que no pone tantos requisitos, sino que pone el acento en la cercanía que busca Jesús, sobre todo con aquellos que están más descartados de la sociedad. Y vimos gestos ya de entrada que sorprendieron al mundo, pero que a nosotros nos hizo recordar lo que acá mismo ya hacía como arzobispo de Buenos Aires cuando venía a las villas, a los barrios populares y cuando llevaba adelante una pastoral de apertura. El Papa tiene una mirada más desde la doctrina social de la Iglesia, esta de ver, juzgar y como ustedes también, como curas villeros, digo, ver, juzgar y actuar, digo, más allá de lo que esté pasando en el mundo, juzgar en cuanto a opinar y a hablar y también actuar y demostrar en cuanto a gestos lo que está pasando. Sí, Francisco, ya siendo cardenal de Bergoglio, además de tener una mirada y una opinión sobre y una visión de la realidad, siempre se caracterizó por ir a los hechos de una manera muy directa. Claro. Y eso lo vimos como papa y lo veíamos como arzobispo, por ahí algunos no lo vislumbraban porque no tenían esa cercanía. Y en cuanto al compromiso también social, si bien, bueno, el otro día salió en la entrevista que dijo de que quiere venir para la Argentina y el deseo está presente, hay un compromiso social de siempre prestar atención y esta frase que es un oído en el Evangelio y un oído en el pueblo también. Exacto, esa frase de Monseñor Angelelli nos hace dar cuenta de que esa iglesia, así como la concebimos, ya existía. Existían las villas, en comunidades eclesiales de base, en experiencias de iglesia de Latinoamérica, en los santuarios, una iglesia que está cerca de la gente y bueno, está cerca de Dios y trata de unirlo todo, sobre todo con los más pobres. Sí, qué importante, digo, esto que estamos hablando para los fieles
que por ahí no son practicantes del día a día, que digamos son creyentes, que tengan esta cercanía desde primero los obispos y ahora con el Papa, digamos, la figura mayor de la Iglesia, me parece que sirve mucho para acercar a gente que por ahí no está tan cercana justamente al día a día, sí desde la fe, y que sea una institución y que sean iglesias que los reciban y los contengan, ¿no? La humanización un poco de los sacerdotes. Sí, por supuesto. Siempre llega más lo oficial de la Iglesia, que históricamente, obviamente hay muchísimas excepciones, pero no siempre se dio con tanta cercanía a los más humildes, ¿no? Ujú. Y sí, existe esa Iglesia, tal vez no es noticia mucho, ahora más con el Papa Francisco, pero ya existía también de antes, y bueno, Francisco justamente la supo encarnar y hacer trascender, y es una buena noticia eso. Sí. Y ahora, digamos, Francisco obviamente en algún momento su pontificado terminará. ¿Cree que habrá construido los cimientos para que en su legado perdure un poco esto y que pueda quedar atrás la etapa más conservadora de la Iglesia, que por ahí fue el predominio de Juan Pablo II y de Benedicto? Y ahí son análisis históricos profundos que ojalá Claro. puedan haber alcanzado a llegar bien de raíz a los cambios. Sabemos que, bueno, los tiempos de la Iglesia son tan históricos y milenios que sabemos que da un paso muy especial, muy fuerte, muy trascendental, muy esencial, pero bueno, seguramente va a haber que seguir abriendo nuevos caminos. Ayer no solamente, el sábado, y ayer no solamente se celebraron los 10 años del Papa Francisco como Papa, como su pontificado, sino que los 15 años del aniversario del Hogar de Cristo, los centros barriales que recuperan a los chicos de las adicciones. Digo, ¿cómo se vivió todo eso, esa fiesta popular, que muchas veces no es vista o no es, por lo menos, no trasciende en los medios? La verdad, fue una fiesta realmente emocionante, ver la Plaza de Luján llena, plagada de pibes que hace unos años estaban tirados en los pasillos, drogándose, tal vez robando para consumir, y este trabajo que la Iglesia, muy apoyada por Francisco, viene haciendo, que nació en la Villa 21, acá donde yo estoy en Barraca, Sí. con el padre Pepe y la gente de ese tiempo, y que hoy tiene 250 centros barriales por todo el país. Es una iglesia que recibe la vida como viene, que abraza la vida de que cayó y lo acompaña a levantarse y se compromete también a seguir acompañándolos. Y eso fue lo que celebramos en Luján el fin de semana, que fue realmente muy emocionante. Qué lindo cuando la iglesia, digamos, o la labor social se llena de testimonios tan directos, ¿no? Donde a través de la fe y la prédica se logra ver un cambio significativo, en este caso en el salir de las adicciones y tener como una nueva vida. Es como la muestra máxima de lo que uno transmitió a lo largo de su vida sacerdotal, me parece, ¿no? Ver ese cambio a través de la fuerza de la fe. Sí, la verdad que sí, la fe cambia la vida. Muchos nos han hecho creer que la religión es el opio de los pueblos, pero la religión vivida auténticamente desde el Evangelio es motor de transformación. Y, por ejemplo, el Hogar de Cristo ha ayudado a transformar el modo de ser iglesia en muchos lugares en los cuales estaba como estático, y se pasa de vivir la fe como una evasión a vivirla como algo que te lleva a remangarte y comprometerte con el que está al lado. Y padre, ¿cómo se está viviendo el tema en cuanto a la inseguridad o en cuanto a las adicciones, pero en las villas? Digo, ¿se ha incrementado? ¿Ha sido, digo, más allá de la tarea que tienen los centros barriales de los Hogares de Cristo a nivel en los barrios populares, como ahí en el barrio de Zabaleta con la parroquia de Cacupé? Digo, ¿ha incrementado en cuanto a adicciones? ¿Se ve más, se ve menos? Y si va relacionada también con la inseguridad. Mira, si bien fue creciendo mucho el hecho de mucha gente que se levanta y
y sale adelante y avanza en su camino de recuperación, también tenemos que decir que sigue habiendo mucha droga, muchos chicos por la exclusión misma en la cual viven y la situación social quedan también atrapados por la droga y bueno, es un desafío que seguimos teniendo. Y en cuanto a la inseguridad, nosotros preferimos, no, o sea, entiendo la pregunta y está bien hacerla, pero también hay que recordar que antes de hablar de la inseguridad también hay que hablar, o además de eso, de las consecuencias que la Paco deja a los mismos pibes, ¿no? Sí, Que sí, les sí. rompe la vida. Pero la inseguridad dentro de los barrios no cambia tanto, aunque sí también son los primeros, muchas veces los pobres, las víctimas de esa inseguridad. Y en los alrededores de los barrios también. Pero bueno, ahí pasa por la necesidad de diseñar políticas de seguridad que bueno, que tengan en cuenta también la inclusión de los pibes. Claro. Para ir cerrando, muchas veces se señala desde afuera como que la prédica, incluso a Francisco se le critica esto de decir hace pobrismo, ¿no? Como hace una defensa de que los pobres estén en esa situación y la iglesia colabora como para que no salgan de ello, digo, de sectores liberales, etcétera. Y por el contrario, digamos, quisiera destacar lo que implica en el orgullo, o por lo menos en el ánimo, ¿no? Que tratan ustedes de levantar a la gente que muchas veces está por el piso en cuanto a su realidad económica, a sufrir una discriminación y estigmatización permanente. Bueno, la labor de vivir con alegría eso, ¿no? Con celebraciones, con manifestaciones. ¿Cómo es lo que hacen ustedes siempre aprovechando cada festejo? Si se puede contar un poco de tratar de vivir con alegría el hecho de vivir a pesar de estar en la adversidad social en la que se encuentran quienes son los villeros, ¿no? Como se dice. Y yo antes te hablaba de una visión ideológica que dice que la religión es el opio de los pueblos, que viene del marxismo, Sí. y así como eso existe una visión ideológica en contra de todo aquel que quiera hacer algo por los pobres, porque se ve que molesta y toca intereses. Entonces sí, esa visión del pobrismo es es estar ideologizado, ¿no? A nosotros lo que nos mueve es la realidad y tratar de encontrar respuestas para responder a la realidad, ¿no? Lejos de toda ideología, pero sí atentos a lo que pasa y por supuesto con ideales. Buenísimo. Padre Toto, bueno, nosotros obviamente acá, Facundo, yo, muy contentos de que nos haya dado la entrevista y también de la labor social que realiza, así que ojalá que esto se mantenga y destacar siempre la labor de todas las comunidades de curas villeros en pos de algo que encima suplen lo que muchas veces falta de parte del Estado y de las autoridades, bueno, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, las provincias que fueren o a nivel nacional. Así que gracias por haber sido tan atento en atendernos y a seguir con esto que sin duda tan importante es. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es un gusto y bueno, que esta celebración nos lleve a seguir renovándonos como una iglesia que acompaña la vida de la gente. Bueno, muy amable, ojalá que así sea. Un saludo grande, padre. Que Dios lo bendiga. Hasta luego. Gracias. Hablábamos con el padre Toto de Bedia, quien quería decir acá. Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, de la Cacupé. Villa 2124 o Zabaleta. Exactamente, gracias Facu. Integrante entonces, digamos, del grupo denominado como de curas villeros en relación a lo que fue la celebración del fin de semana de los Hogares de Cristo. Pronto, si todo sale bien, vamos a estar hablando con el padre Pepe y Paola, quien es el líder o el fundador de los Hogares de Cristo. Acción que se replica en muchas iglesias Sí. en villas del país, ¿no? Sí, y varios sectores recorren el NOA, el NEA, Sí. Ushuaia, es totalmente federal y además me parece, si mal no me equivoco y recuerdo, que hay algo en otros países, pero bueno, ya con otra impronta, el Hogar de Cristo no está tan relacionado con lo que hace los curas villeros, que es recuperar a los chicos de las adicciones. Sí, homónimamente hay un Hogar de Cristo, pero es de Chile, que no me voy a acordar ahora el nombre del sacerdote, quien creó el Hogar de Cristo, pero cumple otra función, cumple de asistir a aquel que está vulnerable y asistir a aquel que no tiene padre o madre y queda ahí, el hogar, por eso es el Hogar de Cristo. Sí, bueno, muy bien. Como cierre de esto, quiero decir una noticia de hoy, digamos, se dio